Cleopatra, H. Rider Haggard. Resumen. La novela comienza con la confesión de Harmachis, quien escribe su historia desde una situación de ruina y desgracia. Desde las primeras líneas deja claro que su relato será el testimonio de un hombre que alguna vez creyó estar destinado a devolver a Egipto su antigua grandeza y que, al final, perdió cuanto había recibido de los dioses y de sus antepasados. Harmachis se presenta como descendiente legítimo de los antiguos faraones y como heredero del trono de Egipto, aunque en el momento en que escribe ya es un hombre derrotado, cargado de culpa y arrepentimiento. Su historia comienza en Aboutis, donde nació dentro de una familia vinculada profundamente al sacerdocio egipcio. Su padre, Amenemhat, era el sumo sacerdote del templo de Seti y pertenecía a una estirpe que conservaba en secreto la sangre real de los antiguos faraones. Harmachis fue el único hijo de Amenemhat. Su madre murió cuando él todavía era un niño pequeño, por lo que fue criado dentro del ambiente religioso del templo y bajo la vigilancia de los sacerdotes. Desde su nacimiento existieron señales que parecían indicar que su destino no sería común. La tradición familiar cuenta que, antes de morir, su madre tomó de un cofre de marfil una cobra real, símbolo de la realeza egipcia, y la colocó sobre la frente de su hijo. Quienes presenciaron aquella escena interpretaron el gesto como una señal divina. Parecía anunciar que la antigua sangre de los faraones algún día volvería a ocupar el trono de Egipto y que el dominio de la dinastía extranjera de los Ptolomeos llegaría a su fin. Harmachis crece, por tanto, rodeado de una idea que terminará dominando toda su existencia: él ha sido elegido para liberar Egipto. Su educación no se limita al conocimiento religioso. Los sacerdotes le enseñan las tradiciones antiguas, los misterios de los dioses y los secretos de la historia egipcia. Al mismo tiempo, recibe formación que corresponde a alguien destinado a ejercer una autoridad excepcional. El joven llega a identificarse profundamente con Egipto. Para él, la nación no es simplemente un territorio, sino una tierra sagrada cuya antigua civilización ha sido humillada bajo el dominio extranjero. Los Ptolomeos, de origen macedonio, ocupan el trono que Harmachis considera legítimamente perteneciente a su propia sangre. La narración adquiere entonces un carácter profético. Los sacerdotes consultan las señales divinas y aparecen las Hathor, divinidades relacionadas con el destino y el porvenir. Las predicciones que rodean a Harmachis refuerzan la convicción de que su vida está ligada al futuro político y religioso de Egipto. No se trata solamente de un joven que sueña con ser rey; en su mente, su misión constituye un mandato sagrado. Pero la historia introduce desde temprano una sombra terrible. Para proteger el secreto de la verdadera identidad y del destino de Harmachis, los sacerdotes actúan con extrema dureza. La supervivencia del heredero depende de que sus enemigos no descubran quién es realmente. En este ambiente ocurre uno de los episodios más crueles de su infancia, la muerte de un niño inocente, cuya existencia se relaciona con la necesidad de preservar el secreto que rodea a Harmachis. El acontecimiento deja una huella profunda en la narración y anticipa el conflicto moral que acompañará al protagonista durante toda su vida. La causa que pretende defender la libertad de Egipto comienza así contaminada por sacrificios y decisiones terribles. El capítulo establece, de esta manera, los fundamentos de toda la tragedia posterior. Harmachis posee sangre real, educación sacerdotal, una misión política y religiosa, y la convicción de que los dioses lo han señalado para recuperar el trono. Pero también queda planteada la contradicción esencial de su carácter: mientras pretende restaurar la justicia y la grandeza de Egipto, comienza a caminar por un sendero en el que la violencia, el fanatismo y el sacrificio de inocentes pueden confundirse con el cumplimiento de una voluntad divina. La narración retrospectiva hace todavía más dramático este comienzo. El Harmachis que escribe ya conoce el resultado de su historia. Por ello, cada recuerdo de su infancia aparece bajo la sombra de aquello que vendrá. El lector comprende desde el principio que aquella promesa de grandeza terminará convirtiéndose en una historia de amor, ambición, traición, culpa y caída. Este primer capítulo, por tanto, no presenta todavía a Cleopatra como protagonista de la acción.
Su presencia pertenece al horizonte histórico que rodea a Armachis. El verdadero centro inicial de la novela es la formación del hombre que llegará a enfrentarse con ella y que creerá tener en sus manos el destino de Egipto. Fuente de consulta para mantener fidelidad al texto original, la edición digital de Cleopatra de H. Rider Haggard, publicada originalmente en 1889. Tras los acontecimientos de su infancia, los años pasan y Armachis continúa creciendo bajo la protección de su padre, Amenemhat, y de los sacerdotes que conocen su verdadero origen. La amenaza del rey Ptolomeo Auletes, llamado despectivamente, el flautista, parece alejarse durante un tiempo. El gobernante cree haber eliminado al niño cuya existencia podía representar un peligro para su corona. El pequeño, hermano de crianza de Armachis, ha sido asesinado y su cabeza llevada hasta Alejandría. El rey recibe la noticia con una crueldad que revela su carácter, se burla del cadáver y permite que sus mujeres lo ridiculicen. Una de aquellas mujeres, más atrevida que las demás, pronuncia una frase que provoca temor en el propio Ptolomeo. Afirma que el niño muerto es, en realidad, un gran faraón y que su trono será la muerte. El monarca, supersticioso y temeroso de los dioses y del juicio después de la muerte, ordena que la mujer sea ejecutada. La noticia del crimen, convertida después en canción popular, permanece como una muestra de la degradación moral de la corte alejandrina. Mientras tanto, Armachis continúa su formación. Su padre intenta prepararlo para el destino que los sacerdotes consideran inevitable. El muchacho debe aprender a dominar sus pasiones, obedecer las órdenes del sacerdocio y comprender que su vida pertenece a una misión superior. No obstante, Armachis todavía es joven y conserva la impetuosidad propia de su edad. En este capítulo se produce un episodio decisivo. Armachis desobedece las instrucciones recibidas y se enfrenta a un león. El animal constituye una amenaza terrible y el joven demuestra un valor extraordinario al combatirlo. La lucha no solamente pone a prueba su fuerza física, sino también su carácter. Armachis consigue vencer a la fiera, convirtiéndose ante quienes lo observan en un joven extraordinario, casi favorecido por los dioses. Pero el episodio tiene un significado más profundo. Armachis comienza a descubrir que posee una naturaleza orgullosa y apasionada. La obediencia absoluta que su padre y los sacerdotes esperan de él empieza a resultarle difícil. Su convencimiento de estar destinado a grandes cosas puede convertirse fácilmente en soberbia. La figura de Atowa, la anciana que ha cuidado de Armachis desde su infancia, adquiere también importancia. Ella representa una conexión afectiva con el pasado del joven, distinta de la severa disciplina sacerdotal. Atowa conoce los secretos de la familia y observa con preocupación la evolución de aquel muchacho sobre cuyos hombros pesa un destino extraordinario. Las palabras de la anciana sirven como advertencia. Armachis debe comprender que el valor no consiste únicamente en enfrentarse al peligro. También debe aprender a dominarse a sí mismo. Su verdadera batalla será mucho más difícil que la lucha contra cualquier animal, tendrá que combatir sus propios deseos, su orgullo y las tentaciones que aparecerán cuando abandone la relativa seguridad de Aboutis. La muerte del león, por ello, funciona como una especie de presagio. Armachis ha sido educado para creer que los dioses lo han elegido, y su victoria puede reforzar todavía más esa convicción. Pero el lector sabe que la historia está construida como una tragedia, cada paso hacia el cumplimiento de su misión lo acercará también a su futura caída. El capítulo conserva así el tono de preparación que caracteriza el comienzo de la novela. Armachis todavía no ha llegado a Alejandría ni ha entrado en contacto directo con Cleopatra, pero ya se están formando las cualidades que determinarán su relación con ella. Su valor, inteligencia y formación religiosa serán sus principales armas, al mismo tiempo, su orgullo y su vulnerabilidad ante las emociones constituirán sus mayores debilidades. Atowa, con su experiencia y conocimiento de la vida, percibe lo que Armachis todavía no comprende, que el destino de un hombre puede cambiar no solamente por sus enemigos, sino también por las decisiones que toma cuando cree estar obedeciendo a los dioses.
Así termina esta etapa de su juventud. Armachis ha demostrado que posee el valor de un guerrero, pero todavía debe demostrar que posee la disciplina necesaria para convertirse en el instrumento de una conspiración destinada a cambiar el futuro de Egipto. El siguiente paso lo llevará hacia Alejandría, hacia la corte de los Ptolomeos y, finalmente, hacia la mujer que cambiará para siempre el curso de su vida, Cleopatra. Después del enfrentamiento con el león, Armachis queda herido y regresa a Boutis. Atowa, la anciana que lo ha cuidado desde su infancia, aplica sobre sus heridas unas hierbas medicinales. El dolor es intenso al principio, aunque las heridas comienzan a sanar rápidamente. Armachis, mientras se recupera, recuerda que ha desobedecido una orden expresa de Amenemat, el sumo sacerdote a quien siempre ha considerado su padre adoptivo. La desobediencia pesa sobre su conciencia. Sabe que Amenemat es un hombre severo y que su autoridad dentro del templo es enorme. Aún así, decide presentarse ante él, confesar lo ocurrido y aceptar el castigo que considere justo. Cuando Armachis entra en su presencia, descubre algo extraordinario. Amenemat ya conoce la desobediencia de su hijo y le pregunta directamente por qué salió a enfrentarse al león cuando se le había ordenado permanecer apartado del peligro. Armachis, sorprendido, pregunta cómo pudo saberlo. El sacerdote le responde que existen formas de conocimiento que van más allá de los sentidos humanos. Durante el combate, afirma, su espíritu estuvo junto al muchacho y los dioses protegieron su mano en el momento decisivo. Amenemat reconoce que el joven actuó movido por una provocación. Alguien lo había desafiado y Armachis, dominado por el orgullo juvenil, aceptó el reto. El sacerdote decide perdonarlo, pero le explica que aquella prueba tenía un significado mucho mayor. El provocador había sido una tentación enviada para comprobar si Armachis era capaz de dominar sus pasiones. Al haber cedido a la provocación, ha demostrado que todavía no está preparado para la misión que le espera. Entonces Amenemat recuerda las palabras que Atowa había pronunciado junto al canal. Armachis le cuenta lo sucedido y admite que no creyó las declaraciones de la anciana, a quien consideraba una mujer trastornada. Amenemat lo sorprende al afirmar que Atowa no está loca, es una profetisa y sus palabras proceden de una sabiduría que Armachis todavía no comprende. Finalmente llega la gran revelación que cambiará la vida del joven. Amenemat le confiesa que Armachis no es un hijo adoptivo. Es su verdadero hijo. Durante años se le ha ocultado la verdad para protegerlo. Pero la revelación es todavía mayor, Armachis pertenece a la antigua línea real de Egipto. Amenemat explica que ambos son descendientes directos de Nekhnef, el faraón expulsado por el persa Ochus. Según la novela, son los únicos hombres vivos que conservan intacta aquella sangre real. Durante siglos, Egipto ha permanecido bajo dominio extranjero. Primero llegaron los persas y después los macedonios. La dinastía de los Lágidas, descendiente de Ptolomeo, ocupa ahora el trono. Amenemat considera que esta dinastía ha corrompido las antiguas tradiciones egipcias y ha debilitado el culto de los dioses. Pero la situación política acaba de cambiar. Ptolomeo Auletes, el rey que años atrás había ordenado eliminar al niño que podía amenazar su corona, ha muerto. Su hijo, todavía muy joven, ha sido colocado en el trono por el poderoso eunuco Potinus. Al mismo tiempo, Cleopatra, hermana del nuevo rey y legítima soberana asociada por voluntad de su padre, ha huido hacia Siria. Desde allí, según Amenemat, puede reunir fuerzas para regresar y luchar por el poder. La oportunidad para Egipto parece aproximarse. Amenemat asegura que el pueblo está cansado del dominio extranjero y que numerosos sacerdotes conocen ya el nombre de Armachis. Sin embargo, todavía no ha llegado su momento. El joven debe aprender a dominar completamente sus deseos y emociones antes de asumir la misión que se le ha confiado. Amenemat le advierte que un hombre elegido para servir a los dioses debe convertirse en un instrumento firme. Si se deja dominar por el orgullo, el deseo o cualquier otra debilidad humana, puede destruir la esperanza que otros han depositado en él.
Por eso decide enviarlo a Anu, donde permanecerá varios años estudiando la antigua sabiduría egipcia y preparándose para convertirse en sacerdote y heredero de una misión que podría cambiar el destino de Egipto. Amenemhat permanecerá en Aboutis, trabajando secretamente en una conspiración contra los gobernantes extranjeros. Antes de separarse, Harmachis eleva una plegaria a Amón, Osiris e Isis, pidiendo una señal que confirme que realmente ha sido escogido por los dioses. Entonces ocurre algo sobrenatural, una nube cubre la luna, el silencio se vuelve absoluto y un viento repentino sacude el lugar. Harmachis siente una presencia invisible y escucha dentro de su corazón una voz que le ordena tener paciencia. Una mano fría toca la suya y deja en ella una flor de loto, recién abierta y perfumada. Cuando la luz de la luna regresa, la flor desaparece. Para Harmachis, aquella señal confirma que su destino está marcado. A partir de ese instante deja de ser simplemente un joven sacerdote y comienza a considerarse el instrumento destinado a restaurar la grandeza de Egipto. Pero también queda establecida la debilidad que Amenemhat le ha señalado. Antes de enfrentarse a sus enemigos, Harmachis tendrá que aprender a vencerse a sí mismo. Al amanecer del día siguiente a la revelación de su padre, Harmachis recibe la orden de prepararse para abandonar Aboutis. Ha llegado el momento de continuar su formación lejos de aquel templo. Debe viajar hacia Anu-el-Ra, la antigua Heliópolis, donde será recibido por su tío Sepa, sumo sacerdote de aquella ciudad y uno de los hombres que conservan los conocimientos más secretos de la antigua religión egipcia. Antes de partir, Harmachis se despide de Amenemhat y de las personas que han formado parte de su vida. La separación resulta especialmente dolorosa para Atowa, la anciana que lo ha acompañado desde su infancia. Cuando el joven embarca para navegar por el río, Atowa corre hasta la orilla llevando su cesta de remedios y le arroja una sandalia como amuleto de buena fortuna. Harmachis conserva aquella sandalia durante muchos años, como recuerdo de la mujer que siempre le había demostrado un amor sincero. El viaje por el Nilo lo conduce finalmente hacia la región de Anu. Allí, después de varios días, Harmachis es recibido por sacerdotes que lo acompañan hasta la residencia de su tío. En el trayecto contempla por primera vez las grandes pirámides, la monumental figura de la Esfinge y los templos dedicados a Isis, Osiris y otras divinidades. La grandeza de aquellos monumentos provoca en él admiración y orgullo. Todavía ignora que una de las pirámides guarda un secreto que tendrá una importancia terrible en su futuro. Cuando llega a Anu, Harmachis conoce a Sepa. A pesar de su apariencia física poco imponente, el sacerdote posee una personalidad poderosa y una inteligencia extraordinaria. Al recibir las cartas de Amenemhat, reconoce inmediatamente la identidad de su sobrino y lo abraza con emoción. Para Sepa, Harmachis no es simplemente un joven sacerdote, es la esperanza de Egipto. Durante los años siguientes, Harmachis se dedica intensamente al estudio. Sepa le transmite conocimientos religiosos, astronómicos y mágicos que solamente pueden ser enseñados a unos pocos elegidos. El joven aprende los misterios que han sobrevivido durante generaciones y se prepara para convertirse en un sacerdote capaz de desempeñar el papel que sus mayores han reservado para él. Pero la sabiduría comienza a pesar sobre Harmachis. La vida dentro de los templos es austera y aislada. Mientras estudia los secretos del universo, siente que sus fuerzas permanecen encerradas. Está convencido de que Egipto necesita acción y no solamente conocimiento. Desea abandonar las salas sagradas y entrar en el mundo donde se decide el destino de los pueblos. Una noche, mientras camina por el jardín sagrado, Sepa lo encuentra abatido. Harmachis confiesa que está cansado de la vida encerrada entre sacerdotes. Considera inútil acumular conocimientos si no puede emplearlos para liberar a su país. Sepa comprende que ha llegado el momento. Le explica que el joven ha aprendido casi todo cuanto él podía enseñarle y que su preparación debe continuar en otro lugar. Pero antes de regresar a Aboutis, le revela noticias decisivas sobre la situación política. Cleopatra ha regresado de Siria acompañada por un ejército. Se enfrenta a su hermano Ptolomeo,
quien había sido colocado en el poder por el eunuco Potinus. En aquel momento también ha llegado a Egipto Julio César, perseguido por las consecuencias de la guerra civil romana. Sepa habla de César como uno de los hombres más poderosos del mundo, pero advierte a Armachis sobre una fuerza que considera capaz de dominar incluso a los grandes conquistadores, la mujer. Armachis se burla de aquella advertencia. Está convencido de que ninguna mujer podría dominarlo y considera absurdo que César, un hombre de semejante poder, pudiera convertirse en esclavo de una pasión amorosa. Con la arrogancia propia de su juventud, asegura que él jamás caería en semejante debilidad. Sepa se muestra profundamente preocupado. Le advierte que Armachis no comprende todavía el poder de las emociones humanas. La mujer, afirma, puede influir sobre la ambición, el deseo, el orgullo y hasta sobre la voluntad de hombres que se consideran invencibles. Para él, esa influencia constituye una de las fuerzas más poderosas del mundo. Después, Sepa continúa relatando los acontecimientos políticos. Ptolomeo se enfrenta a César y finalmente muere durante la guerra. Cleopatra queda nuevamente en el trono, esta vez con su hermano menor como compañero nominal. César regresa a Roma, llevando consigo a la princesa Arsinoe. Más tarde, según las noticias que llegan a Annu, Cleopatra consolida todavía más su poder. Sepa le revela entonces a Armachis que Egipto se encuentra agitado. El pueblo está cansado del dominio extranjero y numerosos egipcios esperan la aparición de un libertador. Ese libertador, según la tradición secreta de los sacerdotes, es Armachis. La conversación transforma completamente el ánimo del joven. Ahora comprende que su larga preparación ha terminado. Debe volver a Bootis para recibir los últimos secretos de los dioses y después dirigirse hacia Alejandría, centro del poder de Cleopatra. Sepa pronuncia finalmente las palabras que marcan el destino de su sobrino. Armachis debe actuar, expulsar al extranjero y reclamar el trono de sus antepasados. El joven escucha convencido de que los dioses han señalado su camino. Todavía no sospecha que aquella misión, que parece conducirlo hacia la gloria, también lo llevará directamente hacia la mujer contra la cual ha jurado luchar. Y, sobre todo, todavía no comprende la advertencia de Sepa: antes de conquistar un reino, tendrá que enfrentarse con el poder de su propio corazón. Armachis abandona finalmente Annu y regresa hacia Bootis. Después de años de preparación religiosa, ha llegado el momento de que su padre, Amenemhat, le revele los últimos secretos necesarios para cumplir la misión que los sacerdotes han reservado para él. El joven está convencido de que su destino consiste en liberar Egipto del dominio extranjero y restaurar en el trono la antigua sangre de los faraones. Al llegar a Bootis, encuentra a Amenemhat profundamente preocupado. Las noticias procedentes de Alejandría han transformado la situación política. Cleopatra se ha convertido en la figura central del poder egipcio y mantiene una relación estrecha con Julio César, quien ha intervenido decisivamente en los asuntos del reino. Amenemhat considera que la presencia de César constituye una amenaza, aunque también reconoce que la situación ofrece una oportunidad. Los sacerdotes han preparado durante años una conspiración destinada a recuperar la independencia de Egipto. Armachis debe entrar en contacto con Cleopatra, ganarse su confianza y, cuando llegue el momento adecuado, actuar contra ella. Para Armachis, la misión parece sencilla. Cree que podrá acercarse a Cleopatra sin dificultad, pues está convencido de que su educación sacerdotal y su fuerza de voluntad lo protegerán de cualquier pasión. Recuerda las advertencias de Sepa acerca del poder de las mujeres, pero las considera exageradas. Amenemhat le proporciona instrucciones precisas. Armachis debe viajar a Alejandría, penetrar en los círculos próximos a la reina y observar cuidadosamente sus movimientos. La conspiración necesita información antes de poder actuar. Así comienza la transformación de Armachis. El joven sacerdote, criado entre templos y antiguos misterios, se dirige hacia la ciudad más cosmopolita de Egipto. Alejandría es muy diferente de Bootis y Annu. Allí conviven egipcios, griegos, romanos, comerciantes,
soldados, sacerdotes y aventureros. La riqueza y el lujo de la corte contrastan violentamente con la austeridad de la vida religiosa que Armachis ha conocido. Cuando finalmente contempla la ciudad y llega al ambiente de la corte, comprende que ha entrado en un mundo dominado por la política y el deseo. Cleopatra no aparece ante él como una simple reina extranjera. Es una mujer de enorme inteligencia, extraordinaria belleza y una personalidad capaz de imponerse sobre quienes la rodean. Armachis intenta recordar su juramento. Ha sido enviado para servir a Egipto, no para admirar a su soberana. Debe verla como enemiga. Pero desde el primer encuentro algo comienza a cambiar dentro de él. Cleopatra comprende rápidamente que Armachis no es un hombre común. Su educación, su comportamiento reservado y el misterio que rodea su origen despiertan su curiosidad. Ella sabe observar a las personas y descubre que detrás del joven sacerdote existe una ambición que todavía permanece oculta. Armachis, por su parte, queda fascinado. La mujer que esperaba encontrar convertida en símbolo de la decadencia egipcia demuestra poseer una inteligencia política extraordinaria. Su belleza es solamente una parte de su poder. También posee una voluntad férrea, capacidad para leer las emociones de los demás y una habilidad excepcional para utilizar las circunstancias a su favor. Poco a poco, la misión política empieza a mezclarse con una lucha interior. Armachis había jurado que ninguna mujer podría dominarlo. Ahora descubre que las advertencias de Sepa tenían fundamento. Cuanto más intenta mantenerse distante, mayor es la fascinación que siente. Su deber religioso comienza a enfrentarse con una pasión que no sabe controlar. Mientras tanto, los acontecimientos políticos continúan desarrollándose. Cleopatra intenta conservar el poder frente a sus enemigos y utiliza su relación con César para fortalecer su posición. Armachis empieza a comprender que destruirla no será tan sencillo como había imaginado. El joven todavía conserva la esperanza de cumplir la misión de sus antepasados. Cree que puede acercarse a Cleopatra, conocer sus secretos y después utilizar esa información para liberar Egipto. Pero la tragedia ya está en marcha. Lo que debía ser una infiltración política se convierte progresivamente en una batalla contra sí mismo. Armachis comienza a descubrir que el enemigo más peligroso no está necesariamente frente a él. Se encuentra dentro de su propio corazón. La novela presenta desde este punto el conflicto fundamental que dominará toda la historia, el enfrentamiento entre el deber y el deseo, entre la fe religiosa y la pasión humana, entre el sueño de restaurar Egipto y la fascinación ejercida por Cleopatra. Armachis todavía cree controlar su destino. Todavía piensa que puede utilizar a la reina sin convertirse en su instrumento. Pero el lector ya conoce la advertencia de Sepa. El joven destinado a recuperar el trono de sus antepasados ha llegado finalmente al lugar donde comenzará su verdadera prueba. Y frente a él se encuentra Cleopatra, la mujer cuya belleza, inteligencia y poder pondrán a prueba todo aquello que Armachis ha aprendido durante años de disciplina sacerdotal. La historia que comenzó con una profecía sobre el heredero de los faraones se encamina así hacia su verdadero conflicto. Armachis tendrá que descubrir si es capaz de dominar sus pasiones antes de intentar dominar el destino de Egipto. Su viaje hacia la grandeza acaba de comenzar, pero también ha comenzado el camino que conducirá a su caída. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.